La sala del juzgado estaba abarrotada. El murmullo suave de las voces rebotaba en las paredes, reflejando la tensión que impregnaba el ambiente. En el banquillo de los acusados, Javier Morales se sentaba con una expresión serena, pero sus ojos traicionaban la inquietud que sentía. Vestía un traje gastado que claramente había visto mejores días y en el cuello llevaba un collar. Un objeto sencillo, pero que portaba consigo un significado profundo y aún desconocido para todos en aquella sala, excepto para una persona. La jueza Carmen Blanco entró en la sala con pasos decididos. Su porte imponente reflejaba décadas de experiencia en la magistratura. Sin embargo, ese día había una sombra en sus ojos, un peso invisible que no lograba quitarse de encima. Mientras se sentaba, su mirada cayó sobre Javier, y fue entonces cuando lo vio. El collar. Carmen sintió que el corazón se le detenía por un instante. Era imposible. El collar que Javier llevaba era idéntico al que su hija Sofía llevaba el día en que desapareció 12 años atrás. Intentó mantener la compostura, pero el temblor de sus manos revelaba el tumulto que se estaba formando en su interior. Mientras el fiscal comenzaba su alegato introductorio, Carmen no lograba apartar la mirada del collar. El recuerdo de Sofía con ese collar, sonriente como si el mundo estuviera lleno de posibilidades, volvió a su mente con una fuerza abrumadora. Las palabras del fiscal se convirtieron en un zumbido lejano. Carmen luchaba contra el vértigo, pero la imagen del collar la arrastraba a un abismo de recuerdos y remordimientos. Sus pensamientos corrían, conectando puntos que una vez parecían desconectados. ¿Cómo había llegado Javier a tener ese collar? ¿Estaba realmente involucrado en la desaparición de Sofía? La idea de que este hombre pudiera haberle arrebatado a su hija le revolvió el estómago. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía enrarecido. Las paredes de la sala del juzgado se estaban cerrando a su alrededor. Su visión se volvía borrosa. Entonces, sin previo aviso, Carmen se desplomó. La sala del juzgado cayó en el caos. Gritos de sorpresa resonaron. Abogados y guardias de seguridad se precipitaron para ayudarla. Javier observaba con los ojos muy abiertos, confundido y alarmado. El juicio fue inmediatamente suspendido y Carmen fue llevada de urgencia al hospital. Javier fue escoltado de vuelta a su celda sin comprender plenamente lo que acababa de suceder. El collar siempre había sido para él un símbolo de amistad, algo que había custodiado con cariño y que lo conectaba a un pasado que ahora parecía lejano y manchado por acusaciones injustas. Mientras tanto, en el hospital, Carmen recuperaba lentamente la conciencia, el rostro pálido y los ojos desorbitados. Sabía que ese collar era la clave de la verdad que había buscado durante años. La duda le corroía la mente. ¿Era Javier culpable o el collar era la señal de algo mucho más profundo y complejo? El caso adquirió una nueva dimensión. El inspector Alejandro Ruiz, un veterano de la policía conocido por su agudeza y perseverancia, fue encargado de investigar el origen del collar. Alejandro siempre había tenido un olfato particular para los misterios que desafiaban la lógica común, y sabía que algo no cuadraba. Comenzó a rastrear los orígenes del collar, consciente de que este objeto aparentemente insignificante podía revelar una trama de secretos que muchos preferirían mantener enterrados. El collar no era solo una joya, era un eslabón perdido entre el doloroso pasado de Carmen y el caótico presente de Javier. Y así Alejandro inició su investigación, determinado a descubrir la verdad. Mientras tanto, las preguntas seguían martilleando la mente de Carmen. ¿Cuál era el verdadero vínculo de Javier con Sofía? Y lo más importante, estaba finalmente a punto de descubrir qué había sucedido con su hija todos esos años atrás. La oficina de Alejandro Ruiz estaba cubierta de papeles y expedientes, reflejando la intensidad con la que el inspector se había sumergido en el caso desde el día en que la jueza Carmen se había desmayado en el tribunal. El collar, ahora cuidadosamente guardado en una bolsa de pruebas sobre su escritorio, parecía brillar bajo la fría luz de la oficina, como si llevara consigo una historia no contada, un secreto largo tiempo enterrado. Alejandro era meticuloso.
un hombre que prefería los hechos a las suposiciones, y su experiencia le había enseñado que a menudo los detalles más insignificantes eran los que conducían a la verdad. Comenzó su investigación rastreando el origen del collar, contactando a joyeros y revisando viejos registros de ventas. Después de días de búsqueda extenuante, encontró lo que buscaba. El collar era una pieza única hecha por encargo 12 años atrás, justo en el momento de la desaparición de Sofía. Había sido vendido a un cliente anónimo, un hombre que había pagado en efectivo y desaparecido sin dejar rastro. Este descubrimiento no hizo más que profundizar el misterio. Alejandro sabía que necesitaba respuestas, y Javier era la clave para obtenerlas. En la sala de interrogatorios la atmósfera era tensa. Javier mantenía una expresión calmada, pero había un aire de cansancio en él. Había estado en prisión durante años, insistiendo siempre en su inocencia, y ahora parecía al borde de un colapso nervioso. «Javier, vayamos directo al grano», dijo Alejandro, arrojando la bolsa con el collar sobre la mesa entre ellos. «Este collar fue hecho a medida, una pieza única. ¿Quién te lo dio?» Javier miró el collar y luego a Alejandro. Sus ojos mostraban un destello de dolor y resistencia. «Fue un regalo», dijo con calma. «De amigos, eso es todo lo que puedo decir». «¿Amigos? ¿Quiénes son?» «Tienes que ayudarnos, Javier. Si estos amigos son inocentes como dices, ¿por qué ocultarlos?», insistió Alejandro, con voz dura pero paciente. Javier negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en Alejandro. «No puedo decirlo. No tiene nada que ver con esta historia, y yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a Sofía. Lo juro». Alejandro suspiró, frustrado por la falta de cooperación de Javier. La negativa a revelar los nombres no hacía más que aumentar las sospechas. Sin más respuestas, decidió cambiar de táctica. De vuelta en su oficina, Alejandro comenzó a indagar más profundamente en el pasado de Javier. Reexaminó viejos expedientes de personas desaparecidas, buscando conexiones que pudieran vincular a Javier o a sus misteriosos amigos con el caso de Sofía. A medida que las noches de insomnio pasaban, Alejandro descubrió un inquietante patrón. Varias desapariciones sin resolver tenían un hilo que las conectaba directa o indirectamente con Javier. La mayoría de los casos involucraban a jóvenes mujeres desaparecidas en circunstancias misteriosas, y en al menos 2 de ellos, el nombre de Javier había aparecido en las declaraciones, aunque tangencialmente. Alejandro también comenzó a encontrar signos de corrupción dentro de las fuerzas policiales. Informes que deberían haber sido archivados estaban desaparecidos y documentos importantes parecían haber sido alterados o eliminados. Era como si alguien estuviera activamente tratando de borrar el pasado y redirigir la investigación lejos de la verdad. Las sospechas de una conspiración comenzaron a crecer. Sabía que había fuerzas que trabajaban para impedir que el caso se resolviera y que Javier, de alguna manera, era solo una pieza en un juego mucho más grande. El inspector decidió entonces confrontar a sus propios colegas, consciente de que su búsqueda de justicia podría ponerlo en contra de aquellos que deberían estar de su lado. Una tensa conversación con su superior le advirtió que estaba pisando un terreno en el que no debería meterse. «Alejandro, el caso ya es bastante complicado así», fue la advertencia velada, pero Alejandro sabía leer entre líneas. Estaba empezando a entrometerse con personas que tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. Alejandro no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Con cada pieza que encontraba, su determinación crecía. La verdad sobre el collar y su conexión con las viejas desapariciones sugerían que Javier podría ser tanto una víctima como un cómplice involuntario de algo mucho más oscuro. Se hizo una promesa a sí mismo. Descubriría qué había sucedido realmente con Sofía y exoneraría a Javier si realmente era inocente. Pero para hacerlo, tendría que mirar más allá de las apariencias y estar listo para enfrentarse no solo a los criminales, sino también a aquellos que, en teoría, deberían estar de su lado. Alejandro, de nuevo en su oficina rodeado de archivos y pruebas, sostenía el collar y lo examinaba una vez más, convencido de que este pequeño objeto
era la clave de un rompecabezas más grande. Tomó el teléfono e hizo una llamada a un viejo contacto, alguien fuera del alcance de los policías corruptos, decidido a cavar aún más profundo y exponer la red de mentiras que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Alejandro sabía que estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podría cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. La oscuridad del pasado estaba a punto de ser revelada, y Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara, aunque eso significara desafiar al sistema y poner en riesgo su propia carrera. Alejandro Ruiz estaba sentado en su oficina, rodeado de una avalancha de documentos y viejos expedientes. La investigación sobre el collar lo había llevado por un camino inesperado, revelando más que un simple caso de desaparición. Había algo más grande en juego, y el nombre que seguía apareciendo, casi como un fantasma en Mintos, cada página, era el de los guardianes. Los guardianes eran mencionados en susurros, un nombre que resonaba en los pasillos del crimen como un secreto bien guardado. Alejandro pronto se dio cuenta de que la organización operaba en las sombras, con una estructura invisible y altamente organizada. Lo que una vez pareció solo una serie de casos aislados de desaparición, comenzó a transformarse en un patrón claro y perturbador. Mientras cavaba más profundo, Alejandro descubrió que los guardianes eran conocidos por su participación en las desapariciones, pero sus conexiones con figuras de alto rango y empresas legítimas hacían que la organización fuera casi intocable. Alejandro reexaminó viejos informes de casos sin resolver en los que el modus operandi de los guardianes comenzaba a aparecer más claramente. Las personas desaparecían sin dejar rastro y aquellos que intentaban acercarse a la verdad eran disuadidos de continuar. Mientras Alejandro unía las piezas del rompecabezas, se hacía evidente que la red de influencia de los guardianes era profunda y compleja. En conversaciones con informantes y colegas, escuchó historias de sobornos, amenazas e incluso de agentes de policía que habían sido comprados para encubrir las operaciones de la organización. Estos signos de corrupción, dentro de la misma fuerza policial, aumentaban la dificultad de la investigación, poniendo a Alejandro en una posición cada vez más peligrosa. A pesar de los obstáculos, Alejandro persistía. Sabía que para desenmascarar a los guardianes necesitaba más que rumores y especulaciones. Necesitaba pruebas sólidas que pudieran resistir el escrutinio en un tribunal. Cada nuevo documento que analizaba parecía acercarlo más a algo concreto, pero la verdadera identidad de los líderes de la organización permanecía fuera de su alcance. Mientras tanto, Javier Morales permanecía en prisión, consciente de que Alejandro se estaba acercando a la verdad. Javier siempre había sabido lo que había revelado sobre la desaparición de Sofía, pero había elegido mantener el silencio, esperando que la verdad emergiera por sí sola sin comprometer las promesas y amistades que había cultivado a lo largo de los años. Observaba desde lejos, sabiendo que la investigación de Alejandro podría finalmente sacar a la luz lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Alejandro Ruiz estaba cada vez más atrapado en las complejidades de la investigación sobre los guardianes. A medida que el caso avanzaba, se volvía claro que esto no era solo una simple desaparición o un grupo criminal ordinario. La red de corrupción era profunda, y la revelación de que algunos de sus propios colegas estaban comprometidos no hacía más que añadir al desafío. Alejandro decidió actuar con extrema cautela. Mantuvo en secreto sus descubrimientos, temiendo que cualquier información compartida pudiera filtrarse a las personas equivocadas. La atmósfera en el Synthosims departamento se había vuelto tensa, con Alejandro trabajando en silencio, revisando los archivos solo y constantemente, alerta ante posibles traiciones. La confianza era un lujo que no podía permitirse. Fue en este clima de desconfianza que Alejandro organizó un encuentro con un informante confiable, alguien fuera del departamento con buenas conexiones en el submundo del crimen. El encuentro se llevó a cabo en un almacén abandonado, lejos de cámaras y ojos indiscretos,
donde Alejandro esperaba obtener las respuestas que necesitaba para hacer avanzar el caso. El informante, un hombre con un pasado complicado pero conocido por su precisión e información valiosa, llegó puntual. Mirando a su alrededor con cautela, sabía que estaba tratando con algo peligroso y no quería ser visto hablando con un investigador de la policía. «Los guardianes son más de lo que piensas, Alejandro», comenzó el informante, encendiendo un cigarrillo mientras hablaba. «Tienen gente en todas partes, incluso en tu equipo». Alejandro asintió, ya consciente de las traiciones internas, pero esperaba algo más concreto. «Necesito algo tangible. ¿Quiénes están detrás de los guardianes? ¿Cómo operan?», insistió Alejandro. El informante dio una calada a su cigarrillo y le dirigió a Alejandro una mirada seria. «Hay un nombre que debes conocer, Emilio Vega. Está en la cima y tiene una conexión directa con Sofía, la hija de la jueza», reveló el informante. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con conexión directa? ¿Sofía está viva?». El informante asintió. «Sí, está viva y ha estado con Emilio, pero no sé exactamente cómo o por qué se involucró con él. Lo que sé es que Emilio Vega es un hombre peligroso, y Sofía está involucrada en algo mucho más grande que una simple desaparición». Esta revelación cambió todo el curso de la investigación para Alejandro. Sofía no era solo una víctima, sino una pieza central en un juego de poder y manipulación que involucraba a figuras peligrosas como Emilio Vega. Javier, por otro lado, parecía estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, cargando con el peso de acusaciones injustas mientras guardaba secretos que podrían revelar toda la verdad. Alejandro regresó a su oficina, su mente corriendo mientras reorganizaba mentalmente toda la información que tenía. Ahora sabía que debía encontrar una manera de desenmascarar a Emilio Vega y entender el papel de Sofía en todo esto. Para desmantelar a los guardianes y exonerar a Javier, Alejandro tendría que caminar sobre una delgada línea, navegando entre aliados dudosos y traidores disfrazados de colegas. En las semanas siguientes, Alejandro trabajó incansablemente, siguiendo cada pista posible. Finalmente, después de semanas de intensa investigación, pistas inciertas y el constante riesgo de ser traicionado por sus colegas, Alejandro sintió que la INVE, llegando a su clímax, logró localizar a Emilio Vega en una región remota, y la operación para capturarlo se planeó con extrema cautela, lejos de ojos y oídos que pudieran alertarlo y permitirle escapar una vez más. El equipo de Alejandro se movió silenciosamente a través de la propiedad aislada de Emilio, una gran villa rodeada de densos árboles que parecían conspirar para ocultar todo lo que ocurría allí. La redada fue rápida y precisa. La policía irrumpió por sorpresa, derribando puertas y avanzando a través de las habitaciones oscuras. Emilio fue encontrado en la sala de estar, sorprendido, pero sin ofrecer resistencia. Alejandro sabía que estaba cerca de obtener las respuestas que buscaba, pero lo que vino después lo tomó completamente por sorpresa. En uno de los dormitorios de la casa, Sofía apareció viva y en buen estado, su rostro sereno a pesar de la confusión que se desarrollaba a su alrededor. No parecía una víctima, por el contrario estaba tranquila, como si hubiera estado esperando este momento. Alejandro se quedó momentáneamente sin palabras. Sofía, la hija desaparecida de la jueza Carmen Blanco, que todos creían había sido secuestrada, estaba allí, viviendo con Emilio Vega bajo una identidad falsa. Sofía se presentó voluntariamente a la policía, sin mostrar temor ni remordimiento. Cuando fue llevada para ser interrogada, comenzó a explicar lo que realmente había sucedido. Años atrás, cansada del rígido control de su madre y del constante juicio sobre su vida, Sofía había decidido huir. Emilio Vega, que en ese entonces era su novio, ofreció la oportunidad perfecta para escapar de la presión y empezar de nuevo. Juntos habían orquestado su desaparición. El secuestro había sido una farsa cuidadosamente planeada. El collar que Carmen había reconocido en el tribunal no era la prueba de un crimen, sino simplemente una pieza de un juego que Sofía controlaba. Alejandro escuchó atentamente
mientras Sofía revelaba que la organización de los guardianes, temida por muchos y responsable de numerosas desapariciones, en realidad nunca había existido. Era una creación de policías corruptos que explotaban las historias para justificar los fracasos y encubrir sus propios actos ilícitos. Sin una verdadera organización a la que enfrentarse, los corruptos podían actuar libremente, difundiendo miedo y de sus propias actividades. Javier, el hombre que siempre había jurado ser inocente, era solo una pieza sacrificable en este juego. Había conocido el escondite de Sofía desde el principio, pero había mantenido el silencio para protegerla a ella y a Emilio, incluso mientras sufría en prisión por crímenes que nunca había cometido. La lealtad de Javier, aunque admirable, lo había puesto en una situación que casi le había costado la vida. Con la verdad, finalmente, expuesta, Alejandro sintió una mezcla de alivio y frustración. Había desentrañado una red de mentiras y desenmascarado la corrupción interna, pero también se enfrentaba a la dura realidad de que Sofía había elegido conscientemente su propio camino, sin considerar las consecuencias para quienes había dejado atrás. La revelación sacudió a las fuerzas del orden y a la familia de Carmen, pero también trajo un cierre necesario a una historia marcada por secretos y manipulaciones. La noticia de que Sofía estaba viva se difundió rápidamente, causando una ola de conmoción que atravesó la sala del tribunal, los medios de comunicación y sobre todo el corazón de la jueza Carmen Blanco. Para Carmen, lo que debería haber sido un alivio inmediato se transformó en un torbellino de emociones contradictorias: ira, tristeza, culpa y un destello de esperanza. Su hija, a quien había creído perdida para siempre, estaba viva. Pero la realidad de cómo y por qué esto había sucedido era algo que Carmen no podía ignorar. Decidida a enfrentarse a su hija, Carmen se dirigió al lugar donde Sofía estaba detenida para ser interrogada. El viaje fue largo, pero los pensamientos que atravesaban su mente hicieron que el trayecto fuera aún más desgarrador. Carmen siempre había sido una madre protectora, tal vez demasiado, pero nunca había imaginado que su intento de proteger a Sofía la empujaría hacia una vida de mentiras y huida. Ahora estaba a punto de enfrentar esta dolorosa verdad. Cuando llegó a la sala de interrogatorios, Carmen vio a Sofía a través del cristal, sentada con calma, esperando. La jueza se detuvo por un momento, observando a su hija con los ojos llenos de lágrimas. Sofía parecía haber envejecido, más madura, pero aún tenía la misma expresión determinada que tenía de adolescente. Carmen entró en la habitación. El pesado silencio llenaba el espacio entre ellas. Sofía levantó la mirada y se encontró con la de su madre. Había una mezcla de sorpresa y comprensión en los ojos de ambas, y por un momento, ninguna de las dos sabía cómo empezar. Finalmente, Carmen rompió el silencio, su voz firme pero ahogada por la emoción. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué hiciste esto?», preguntó Carmen, tratando de mantener la compostura, pero fallando en ocultar el temblor en sus palabras. Sofía respiró hondo antes de responder. «Mamá, necesitaba libertad. Amaba a Emilio, pero tú nunca lo aceptaste. Siempre me controlabas. Siempre querías decidir qué era lo mejor para mí. Ya no podía vivir así». Carmen negó con la cabeza, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Entonces pensaste que escapar era la solución? Hacer creer a todos que estabas muerta o secuestrada. ¿Sabes lo que esto me hizo? ¿Y a Javier?». Sofía bajó la mirada, claramente conmovida al mencionar el nombre de Javier. «Lo sé, mamá, y lo siento. No quería que las cosas llegaran tan lejos. El collar que Javier llevaba era un regalo de nuestra parte, de Emilio y mío. Debía ser un símbolo de nuestra amistad, que aunque separados aún estábamos conectados. Javier fue arrastrado a este lío por mi culpa, y yo no quería que sufriera». Las palabras de Sofía golpearon a Carmen como una onda expansiva de emociones. La jueza siempre había creído que hacía lo mejor para proteger a su hija, pero ahora, frente a la verdad, veía que tal vez su control y sus juicios habían contribuido a empujar a Sofía a los brazos de Emilio y a una vida de mentiras.
Carmen comenzó a cuestionar todas sus decisiones, lo que había hecho y lo que podría haber hecho de manera diferente. No tienes idea de cuánto he sufrido en todos estos años pensando que estabas muerta o en peligro, dijo Carmen, su voz finalmente cediendo al peso de las lágrimas. Y Javier, he juzgado a un hombre inocente. Lo condené sin realmente escuchar, sin entender. Sofía se acercó tocando la mano temblorosa de su madre. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que ha pasado, pero hice lo que hice por amor, por una desesperada necesidad de sentirme libre, y me arrepiento profundamente de todo el daño que he causado. Carmen miró a su hija, viendo en ella un reflejo de sus propios errores y esperanzas. La ira que sentía comenzó a disolverse, reemplazada por una dolorosa comprensión de que ambas eran víctimas de sus propias elecciones. Se abrazaron, un abrazo cargado de años de separación, malentendidos y arrepentimientos. Carmen, aún lidiando con sus emociones, sabía que la reconciliación completa llevaría tiempo, pero este momento era un comienzo. Por primera vez, madre e hija estaban verdaderamente cara a cara, no como jueza y acusada, sino como dos mujeres que buscaban reparar el pasado. Carmen salió de la habitación, decidida a corregir sus errores y a luchar por la inocencia de Javier. Sabía que había mucho por resolver, pero también sabía que estaba lista para enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar una manera de reconstruir su vínculo con Sofía. El viaje del perdón y la redención apenas comenzaba, y Carmen estaba dispuesta a seguir este camino, por difícil que pudiera ser. La sala del tribunal estaba nuevamente llena, pero esta vez la atmósfera era diferente. El caso de Javier Morales, que anteriormente estaba envuelto en un aura de incertidumbre y sospechas, ahora se veía bajo una nueva luz gracias a la investigación de Alejandro Ruiz y las revelaciones de Sofía. Innocence. Juicio se había reabierto con la promesa de finalmente entregar justicia. Alejandro se sentaba en la sala, observando todo atentamente. Sentía una mezcla de satisfacción y alivio. La verdad que había perseguido con tanta tenacidad finalmente estaba siendo reconocida. Las pruebas que había recopilado, testimonios, documentos y las revelaciones sobre la falsa organización de los guardianes ahora estaban expuestas ante el juez, desmantelando el caso anterior contra Javier. El abogado defensor PR, nuevas pruebas, evidenciando claramente las fallas y manipulaciones del sistema que habían llevado a la condena de Javier. Carmen Blanco, que anteriormente había presidido el juicio de Javier, ahora estaba sentada entre el público, no como jueza, sino como madre, testigo y quizás lo más importante, alguien en busca de redención. Era un papel nuevo e incómodo para ella, pero Carmen sabía que tenía un deber que cumplir. Esperaba ansiosamente el momento en que pudiera hablar, sintiendo el peso de las palabras que había preparado. Cuando llegó su turno de testificar, Carmen se levantó y se acercó al estrado. El silencio que cayó sobre la sala del tribunal era casi palpable. Todos los presentes sabían que esta sería una declaración importante. Carmen miró directamente a Javier y luego al juez, tomando un profundo respiro antes de comenzar. Su señoría, miembros del tribunal y todos los presentes, comenzó Carmen, su voz firme pero cargada de emoción. Estoy aquí hoy no solo como alguien que ha sido testigo del fracaso del sistema judicial, sino también como alguien que no logró ver la verdad. Carmen continuó, admitiendo su error al no haber investigado a fondo las afirmaciones de Javier y al haber permitido que sus miedos y dolores la cegaran respecto a lo que realmente importaba: la búsqueda de una justicia imparcial. Habló de Sofía, de las presiones y el control que había impuesto a su hija, y de cómo esas decisiones habían contribuido al caos que siguió. Javier Morales es un hombre inocente, declaró Carmen, su voz quebrándose. Fue arrastrado a esta situación por decisiones que yo, en parte, contribuí a perpetuar. Pido perdón a él, a este tribunal y a todos aquellos que han sufrido por la injusticia que ha persistido durante tanto tiempo. La sala permaneció en silencio mientras Carmen volvía a su asiento.
Era raro ver a una figura tan respetada admitir públicamente sus errores. El impacto de sus palabras era evidente en los rostros de los presentes. Javier, sentado en el banquillo de los acusados, parecía emocionado pero sereno. Sabía que finalmente la verdad estaba siendo escuchada. Con las nuevas pruebas presentadas y el sincero testimonio de Carmen, el juez no tardó mucho en llegar a su decisión. Javier Morales fue declarado inocente de todos los cargos y las acusaciones en su contra fueron oficialmente retiradas. La sala estalló en murmullos y aplausos apagados mientras Javier exhalaba un suspiro de alivio, sintiendo que el peso de años de injusticia comenzaba a levantarse de sus hombros. Mientras tanto, el trabajo de Alejandro comenzaba a dar frutos más allá de la sala del tribunal. El sistema policial corrupto que había permitido que los guardianes se convirtieran en un mito conveniente para justificar las desapariciones estaba siendo desmantelado. Se iniciaron investigaciones internas y los agentes involucrados comenzaron a ser identificados y llamados a responder por sus acciones. Alejandro, que había arriesgado tanto para exponer la verdad, fue elogiado públicamente por su determinación e integridad, demostrando que aún había personas en las fuerzas del orden dispuestas a luchar por lo que era justo. Al término de la audiencia, Javier se acercó a Carmen. No hubo palabras "inemi" entre ellos, pero la mirada que intercambiaron dijo mucho más que cualquier discurso. Era una mirada de comprensión mutua, de reconocimiento de los errores cometidos y una promesa silenciosa de seguir adelante sin rencores. Carmen, Javier y Alejandro salieron de la sala del tribunal bajo un cielo despejado. El peso de la verdad, finalmente revelada, trayendo consigo una sensación de paz. Aunque aún quedaba mucho por reparar y muchos pasos por dar, el primer gran movimiento para restablecer la justicia se había realizado. Para Carmen, era el comienzo de un largo camino de perdón, no solo para Javier y Sofía, sino también para sí misma. Alejandro, observando todo de cerca, se sentía satisfecho con cómo se habían desarrollado las cosas. Sabía que la lucha por la justicia era continua, pero en ese momento podía respirar un poco más tranquilo, sabiendo que había hecho su parte para corregir un error que había costado tanto a tantas personas. La tenue luz del atardecer bañaba la casa donde Carmen, Sofía y Emilio se habían reunido. Era la primera vez en muchos años que la familia estaba completa, aunque en circunstancias inesperadas. La tensión y el dolor de los días recientes comenzaban a dar paso a una calma vacilante, mientras todos intentaban encontrar su lugar entre los escombros del pasado. Carmen observaba a Sofía, ahora al lado de Emilio, con una nueva perspectiva. Veía a una mujer que, a pesar de todo, había luchado por su libertad y su amor, aunque sus elecciones hubieran causado dolor. Carmen sentía que finalmente entendía los motivos de Sofía. No era solo rebeldía o desprecio por las reglas, sino un profundo deseo de vivir su propia vida, lejos de las ataduras que Carmen había inconscientemente puesto sobre ella. Sentados alrededor de la mesa, Carmen, Sofía y Emilio hablaban del futuro. Había mucho que reconstruir, muchas conversaciones por tener, pero lo más importante era que estaban dispuestos a intentarlo. Sofía, con una leve sonrisa, sostenía la mano de Emilio y por primera vez Carmen no vio esto como un desafío a su autoridad, sino como un símbolo del amor que había mantenido a Sofía fuerte a través de tantos años de huida e incertidumbre. «Sé que no será fácil», dijo Carmen, rompiendo el silencio, con voz suave, «pero quiero intentarlo. Quiero estar presente, quiero apoyarlos y quiero conocer a mi nieto con el corazón abierto». Sofía sonrió, apretando cariñosamente la mano de su madre. «Gracias, mamá. Esto significa mucho para nosotros. Sé que hemos tomado decisiones difíciles, pero estamos listos para empezar de nuevo, todos nosotros». Emilio, que había sido el eje de tanta discordia entre Sofía y Carmen, miró a la jueza con una expresión de respeto y sinceridad. «Siempre he querido lo mejor para Sofía, señora Carmen. Nunca quise alejarla de usted. Ahora solo quiero que avancemos como una familia, a pesar de todas las diferencias».
Carmen asintió, sintiendo un alivio que no sabía que necesitaba. La aceptación era un pequeño paso, pero para Carmen representaba una apertura al perdón y al amor que había estado largo tiempo enterrado bajo el peso del miedo y el orgullo. Con la llegada inminente del bebé de Sofía, había una sensación de renovación en el aire. Decidieron que volverían a la ciudad donde todo había comenzado, listos para enfrentar el futuro con los ojos en el presente y las lecciones del pasado bien aprendidas. La antigua casa de Carmen sería renovada, no solo físicamente, sino también como un hogar que ahora abrazaría todos los cambios que el tiempo trae consigo. Javier, aunque no estaba presente en esta reunión, formaba parte de esta nueva etapa. Se había mudado a un lugar tranquilo, lejos del caos que había dominado su vida durante tanto tiempo. Sin embargo, mantenía contacto con Sofía y Emilio, fortaleciendo los lazos de amistad que nunca se habían roto realmente, solo ocultos por el tumulto. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo la ciudad de tonos dorados, Carmen, Sofía y Emilio contemplaban el paisaje, cada uno con sus propios pensamientos, pero todos conectados por un hilo invisible de esperanza. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba abierto y estaban determinados a llenarlo de nuevos momentos, nuevas sonrisas y, sobre todo, con la paz que habían buscado durante tanto tiempo. Para Carmen, Sofía y Emilio, este era el comienzo de un nuevo viaje. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ahora formaban parte de una historia que los había fortalecido. Estaban listos para construir una vida en 1990, la que los errores del pasado servirían solo como recordatorios del camino que ya no querían recorrer. Con la llegada del bebé, la familia anticipaba un futuro lleno de desafíos, pero también de alegrías, y juntos sabían que podían superar cualquier obstáculo mientras permanecieran unidos. Mientras la noche caía, iluminada por las estrellas, había una tranquila certeza de que finalmente todos estaban donde debían estar, juntos, listos para empezar de nuevo. Alejandro Ruiz, sentado en su oficina, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El caso que había consumido su vida durante tanto tiempo finalmente había llegado a una conclusión, pero sabía que su trabajo no había terminado. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, muchos casos sin resolver que merecían atención. La historia de Carmen, Sofía y Javier le había enseñado que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que las mentiras y los secretos. Con renovada determinación, Alejandro se prometió continuar luchando por la justicia, no dejar nunca de buscar la verdad, incluso cuando pareciera imposible de alcanzar. Sabía que habría otros desafíos, otros misterios por resolver, pero estaba listo para enfrentarlos, armado con la lección más importante que había aprendido, que la compasión y la comprensión eran tan importantes como la ley misma en la búsqueda de la verdadera justicia. Mientras la ciudad se dormía, las vidas de todos los involucrados en esta historia estaban tomando nuevas direcciones. Carmen, Sofía y Emilio estaban aprendiendo a ser una familia. Javier estaba redescubriendo la libertad y la alegría de vivir. Y Alejandro estaba más determinado que nunca a hacer la diferencia en su trabajo. El collar, el objeto que había iniciado todo, ahora reposaba en un cajón en la casa de Carmen, ya no un símbolo de dolor y misterio, sino un recuerdo de cómo la verdad, por difícil que fuera de enfrentar, podía llevar a la sanación y la reconciliación. Y así, mientras un nuevo amanecer se alzaba sobre la ciudad, traía consigo la promesa de un nuevo comienzo para todos, un futuro en el que los secretos del pasado ya no arrojarían sombras sobre el presente, sino que iluminarían el camino hacia un mañana más brillante y honesto.